en alguna parte de la presentación. Algunas recomendaciones que quiero dejar en claro antes de empezar este webinar es que por favor todas las consultas, todas las preguntas que nosotros tengamos en el desarrollo de este webinar, lo podamos hacer mediante texto en el chat de esta reunión. No abramos micrófonos, ya que por un tema de tiempo y orden va a ser complicado poder atenderlos por este medio, pero se van a leer las consultas, las preguntas que se van a ir dando. En el caso de que haya preguntas que por tiempo no se puedan responder, las vamos a responder igualmente y las vamos a enviar posteriormente en un correo una vez terminada la sesión. ¿Ok? Otra recomendación, otro aviso importante que debemos tener en cuenta es que al finalizar el webinar vamos a entregar un material que se va a enviar a los correos que están inscritos en el registro para este webinar, ¿no? Todos los que han dejado sus contactos van a poder recibir un material que vamos a hablar también más adelante. Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre riesgos críticos en minería y para eso tenemos al ingeniero Astolfo Romero. Astolfo Romero, para los que no lo conocen, es un profesional ya especializado, tiene 35 años de experiencia en diferentes rubros, tanto en lo que es petróleo, procesos industriales, minería, alimentos. Es líder en transformación de cultura de seguridad y prevención de riesgos. Tiene una certificación de implementación en diferentes empresas relacionadas a sistemas integrados de seguridad, a metodologías de investigación, a metodologías de gestión de riesgos, ¿no? Metodologías también como BobTai o el AICA. Está enfocado al liderazgo que transforma en base justamente a todos los logros que ha tenido en las empresas donde ha participado. Impulsa culturas de cero daño, continuidad operativa y bienestar del personal en entornos complejos y regulados. Cuenta también con certificaciones internacionales de la Universidad de Queensland, que tiene certificación para la gestión de riesgos, para el tema de investigaciones, y es un profesional que tenemos el orgullo de poder presentar, un amigo también personal, que tiene mucha experiencia y que hoy nos va a poder compartir todo su aprendizaje para poder nosotros también nutrir esta capacitación o este webinar. Adelante, Estolfo, y bienvenido a este evento. Cristian, muchísimas gracias y bueno, gracias a todos los que han conectado este espacio tan importante que está fomentando Trainser, sobre todo para hablar de este tema que está tan en boga en el sector minero, ¿no? Que es la gestión de los riesgos críticos y controles. Entonces, es importante entender por qué ahora abordamos estos contextos, ¿no? Porque ahora hablamos de gestión de riesgos críticos y si a lo largo de todos los años en minería venimos gestionando riesgos, ¿no? Y pareciera que hay una realidad que no logramos contener, ¿no? Si vemos un poco los números de cómo ha cerrado los indicadores del 2025, bueno, vemos que hemos tenido 26 fatales en el 2025. Y si revisamos un poco el Total Record Injury Frequency Rate, que es el número importante con el que tenemos que tomarnos la temperatura en la minería, vemos que en el sector minero estamos en un 5.77, ¿no? Eso es preocupante porque claramente las organizaciones que están adheridas a los principios del ICMM y que están conectados con frecuencias mayores a 5 en términos del Total Record, son organizaciones que necesitan una intervención inmediata. Entonces, si esto lo extrapolamos a nuestro sector minero, algo diferente tenemos que hacer porque estamos en este 5.77. Entonces, hay trabajo que hacer en revisión de controles, trabajo que hacer en revisión de la calidad de la supervisión y cómo se comporta en nuestro liderazgo en campo. Entonces, ¿dónde debemos poner el foco? Bueno, claramente los eventos fatales están conectados con riesgos críticos, ¿no? Lo clásico en la minería es conexión con caída de rocas, porque es un poco el core de nuestro negocio, de trabajo en altura, gases tóxicos, atrapamiento, equipos móviles. 26 de los accidentes que ocurrieron en el 2025, 10 estuvieron en caída de roca, ¿no? Y 3
en trabajo en altura. Cuando vemos estos otros, bueno, a veces hablamos de caídas a un mismo nivel, por ejemplo. ¿Y cómo va el 2026? Mire, el 2026 ya vamos con 15 accidentes mortales, de los cuales 6 están enfocados en caída de rocas. Hemos tenido eventos de gaseamiento importante este año en el sector minero. Entonces, esto nos trae una reflexión, ¿no? El 93% de estos accidentes están conectados con riesgos críticos. Entonces, es ahí donde se crea esta necesidad de cómo abordar la gestión de controles críticos y cómo asegurarnos que estos controles, primero, estén presentes y segundo, que sean efectivos en campos. Y aquí surge otra pregunta. Si tenemos tantas herramientas, ¿no? Porque hoy día hablamos de órdenes de trabajo, tenemos un hiper de línea base que suele tener una cantidad de líneas, ¿no? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 líneas asociadas a los diferentes pilares de seguridad, salud, ambiente. Tenemos hipercontinuo, tenemos procedimientos de trabajo, tenemos ATS, checklist, OPT. ¿Por qué siguen presentándose eventos en el sector minero, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando? Y ahí es donde probablemente siempre vamos al esquema tradicional, al esquema del hiper de línea base. Muchas veces lo tradicional es sentir que el hiper de línea base nos da control de los peligros y riesgos que tenemos en nuestras operaciones. Pero la verdad es que sí hay una realidad, ¿no? Tenemos procesos, tenemos actividades, tenemos tareas, y definimos si es rutinario o no rutinario, lo conectamos con puestos de trabajo, esto es lo que todos hacemos, y luego identificamos peligros, ¿no? A este puesto de trabajo le conectamos los peligros, le conectamos los riesgos, y somos especialistas en evaluar, ¿no? Entonces conectamos una probabilidad, un nivel de severidad, para llegar a este riesgo inicial que nos lleva a definir controles, ¿no? Y aquí aparece la famosa jerarquización de controles, como que ya la conocemos, como es la eliminación, la sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos. Pero ¿qué suele ocurrir, no? Si vemos un poco nuestros controles de ingeniería, comienzan a hablar de, por ejemplo, asegurar puntos de apoyo, colocación de tacos, delimitación de pases. Hemos traído un ejemplo acá. Y nuestros controles administrativos que nos encantan, como son la capacitación, bloqueos y señalizaciones, difusión del RITRA o planes de respuesta a emergencia. Y finalmente, bueno, siempre vamos a conectar el uso de EPPs. ¿Qué pasa con esto? Que esto entonces nos lleva a un riesgo residual, y ese riesgo residual suele darnos la tranquilidad de que nuestros riesgos están bajo control. Entonces, una reflexión es porque si tenemos controles en el equipo de la línea base, se siguen presentando eventos no deseados en las organizaciones. Y la respuesta es sencilla, porque son controles repetitivos, controles de baja calidad de implementación y controles que terminan dependiendo de los líderes, terminan dependiendo de la ejecución de personas para asegurar su eficacia. Entonces, estamos gestionando bajo un esquema de gestión de riesgos tradicional, y ese es el paradigma que tenemos que empezar a romper en el sector. Entonces, hay que responder bien 3 preguntas. Es un marco simple, esto no tiene por qué ser complicado, ¿no? La gestión de riesgos críticos en la práctica debe conectar con 3 grandes conceptos. Uno, que es la identificación del control y entender qué puede generar una fatalidad o una pérdida grave. 2, cómo lo controlo, qué evita que esto ocurra. Y 3, cómo aseguramos que estos controles sean eficaces. Entonces, cuando abordamos el punto 1, y es un punto de asegurar que no tengamos eventos fatales en nuestras operaciones, estamos entrando a un contexto de riesgos críticos del negocio, ¿no? Los riesgos críticos del negocio son abordados por la alta dirección. Es un concepto donde se rompe el paradigma de la
gestión de riesgos tradicional. La gestión de riesgos tradicional gira sobre un hiper de línea base, que es una herramienta de gestión táctica operativa. La gestión de controles críticos es una gestión estratégica. En el punto 2, ¿qué evita que se ocurra? Bueno, claramente es los controles críticos. Y en el punto 3 es las personas que estén capacitadas, los líderes y la supervisión para asegurar que este control no solo está presente, sino que es eficaz en cambio. Entonces, una gestión efectiva de riesgos críticos nos lleva a demostrar en campo que estos conceptos están presentes. Lo otro es importante hablar todos el mismo idioma, ¿no? Y todos conocemos esta definición de la fuente de daño potencial, ¿no? Que es todo aquello que puede causar lesiones, enfermedades, daños a la propiedad o al medio ambiente. Otro concepto que tenemos que tener nosotros claro es el evento no deseado. Y es aquí donde yo hago un alto, ¿no? En conectar el principio de cuál es esa situación de liberación de la energía que va a transformar este peligro en una exposición real al riesgo, ¿no? Y por último, el concepto de la probabilidad, ¿no? Que es básicamente la posibilidad del impacto, ¿no? La probabilidad por la consecuencia. Entonces, el riesgo está determinado claramente es por la eficacia de los controles, ¿no? No basta solamente con identificar peligros, porque es lo que de manera tradicional venimos haciendo a través de nuestros hiper de línea base y en rutina lo hacemos en el hipercontinuo, sino que debemos asegurar que los controles que hemos definido realmente sean eficaces. Entonces, son 3 conceptos claves para hablar el mismo idioma y asegurarnos que hay una comprensión al 100% de estos conceptos, ¿no? Entendiendo que el nivel de riesgo, la tolerancia para estos riesgos que tienen el potencial de generar eventos fatales es una tolerancia cero. Entonces, ¿qué realmente es un control? Y ahí es donde entramos en el terreno de la gestión del control, de los controles críticos. Un control es un acto, es una acción realizada por personas, y es muy importante que pueda especificarse, debe definirse claramente y ser capaz de prevenir o mitigar un riesgo. También se considera que es un objeto, es un elemento físico que actúa como barrera de protección. También debe ser importante que pueda medirse, que pueda cuantificarse, o es un sistema, es un conjunto de procesos o procedimientos que organizados pueden contener la liberación de la energía. Y este procedimiento organizado debe ser capaz de poder verificarse. Entonces, hay 3 tipos de controles que pueden estar presentes en la gestión de riesgos críticos. Deben asegurar cobertura, 100% de la cobertura de la contención de la liberación de la energía, y bueno, deben asegurar una eficacia de 24/7 si queremos que realmente sean capaces de contener el riesgo. Ahora, no todos los riesgos son iguales. Cada nivel de riesgo requiere un alcance, requiere de un análisis, requiere de una respuesta diferente. Los riesgos mayores, que es los riesgos de continuidad de negocio y es donde está el mayor potencial de consecuencia, requieren de herramientas no tradicionales de gestión de riesgo. Probablemente podemos usar nuestro hiper de línea base como punto de partida para identificar los riesgos intolerables o los riesgos altos, para ir a herramientas como el BOCTAI, que es el mecanismo para llegar a la identificación de amenazas, a la identificación de consecuencias, identificar controles preventivos y controles mitigantes. Y esto requiere un mayor nivel de decisión, ¿no? En los riesgos del proyecto, que también es un abordaje estratégico, es importante incorporar las herramientas del BOCTA, y así como otras herramientas como el HAZOC, y sigue siendo el hiper de línea base una guía, ¿no? Nos guía ante la identificación
de peligros y riesgos que puedan salir en modificaciones de proyecto o escenarios particulares. Los riesgos de tarea, los riesgos rutinarios son gestionados a través del IPER de línea base, a través de los análisis de trabajo seguro, y el riesgo individual, que es el riesgo cara a cara, que es el riesgo en el que tenemos al trabajador analizando los riesgos de las labores, se gestionan con herramientas tradicionales como el hipercontinuo, el PAR o el TAC5, por ejemplo. Esto es nivel operativo, entonces el riesgo individual es gestionado por el nivel operativo. El riesgo de tarea es un riesgo de nivel táctico gestionado por gerentes, superintendentes, y el nivel estratégico es el que está abocado, hablamos de dirección, gerentes generales, gerentes corporativos y gerentes generales de operaciones, los ponemos a pensar en el riesgo conectado con la gestión de controles críticos. Entonces, a mayor potencial, hay mayor profundidad del análisis y hay mayor rigor en la gestión de riesgos. Entonces, esto es muy importante porque no todos en la operación nos dedicamos a pensar en la gestión de controles críticos, ¿no? Nosotros incorporamos al nivel táctico y al nivel operativo los conceptos que el nivel estratégico ha identificado y que los establece como una directiva no negociable para la operación de la misma. Entonces, ¿qué merece nuestra máxima atención? Merece, uno, la identificación del potencial de los eventos con consecuencias graves. Y es aquí donde entra un concepto que es el famoso MUE, ¿no? Que es, en inglés, pues, por sus siglas, es el Material Unweighted Event, ¿no? En castellano es nuestro evento material no deseado. Esto es muy importante porque es en donde nosotros tenemos que poner la energía, en identificar estos eventos cuya consecuencia potencial o real podría exceder el umbral definido por la compañía y que requiere el más alto nivel de atención. Para ello, tenemos que comprenderlos, comprender cuáles son estos principales riesgos. Por ejemplo, hoy día ya la gran mayoría del sector minero ha identificado riesgos críticos, ¿no? Macizo rocoso, seguridad eléctrica, equipos móviles, trabajo en altura, por ejemplo. Es importante entender cuál es este evento material no deseado o los potenciales eventos materiales no deseados que tenemos en la operación. Por ejemplo, caída de roca sobre un trabajador o un equipo, y concentrarse en las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de fatalidad o lesiones graves. Para ello, entonces, generamos una descripción del mecanismo de liberación y desarrollamos los controles que son necesarios en caso de que este evento material se libere. Es ahí donde lo hacemos visible a través del modelo Boktai. Este es el potencial y la fortaleza que tiene la herramienta de Boktai, es que nos va a permitir para cada uno de estos MUD conectar las amenazas, conectar los controles, conectar las consecuencias, y en una sola mirada nosotros poder entender cuáles son los controles, tanto preventivos como mitigantes, tenemos que definir para evitar que se libere la energía descrita en el MU o el evento no deseado. Entonces, la mirada del Boktai nos lleva a controles preventivos que son que evitan que ocurra el evento, y en caso de materializarse el evento, entonces definimos los controles mitigantes que limitan la consecuencia de los eventos. Entonces, esto es un enfoque práctico, es un enfoque visible que nos ayuda a gestionar la identificación de los controles críticos preventivos y la gestión de los controles críticos mitigantes. Entonces, es importante entender que no todo es un control, ¿no? Y es importante hacernos 4 preguntas, porque gestión de riesgos críticos no es tener más controles, es tener los controles correctos. Entonces, es importante entender la importancia que el control tiene para prevenir el evento o minimizar sus consecuencias, entender si es el único control o existe otro que lo respalde. Entonces, hablamos de 1, la importancia; 2, el respaldo;
Tres, el impacto de fallar este control, entonces y básicamente es entender si su ausencia va a aumentar la probabilidad significativa de que se materialice el riesgo. Y cuatro, cuáles son los controles que nosotros tenemos para definir o evitar que se generen las consecuencias. Entonces, esto es un check rápido que nosotros debemos hacer para entender si estamos en presencia o no de un control crítico. Entonces, Cristian, esto es importante porque a veces queremos llevar esto a la operación. Entonces, ¿cómo llevamos esto a la operación? ¿Qué sería importante para esto? Sí, correcto. Bueno, Astolfo, hay muchas cosas que me han llamado la atención de la excelente información que nos estás pasando, de la ponencia que estás haciendo, ¿no? Un poco impactante la parte de la estadística, ¿no? Que a pesar de que se tienen muchos controles que ya se tienen y buenas prácticas, todavía siguen sucediendo. Y creo que la gestión de riesgos críticos, como la estás planteando, está muy claro, ¿no? Y como tú dices, después de todo lo que hemos visto, donde hay una serie de consideraciones, existe también una brecha, ¿no? ¿Y dónde está esa brecha en la gestión de riesgos críticos? Esta pregunta la estamos haciendo para todo el público. Vamos a participar, por favor, para poder elegir una respuesta a esta pregunta. ¿Dónde está hoy la brecha de gestión de los riesgos críticos? En la identificación, donde reconocemos correctamente los riesgos críticos, en la definición, donde determinamos cuáles son y cuáles son los realmente críticos, la implementación, donde hacemos el aseguramiento de controles, y la verificación, donde comprobamos que continuamente los controles tengan este tipo de eficacia. Para esto vamos a abrir una herramienta que es el Menti y que les agradeceré, por favor, puedan escanear, los que puedan escanear el QR que está apareciendo en las pantallas, o en su defecto vamos a colocar acá en el chat eh, la página del Menti, www.menti.com, y les va a pedir el número que aparece en la pantalla, que es el 44 52 47 28. ¿Ok? Entonces, vamos a responder estas preguntas. ¿Dónde ustedes consideran que va a estar la brecha en la operación? ¿Dónde está la brecha? ¿En cuál de estos cuatro elementos? A ver, especialistas de gestión de riesgos, ¿dónde creen que está la oportunidad en el sector? ¿En la identificación, en la definición, en la implementación o en la verificación? A ver, tenemos 10 respuestas. Aquí va actualizando. Vamos a dar unos segundos más para poder ver Nuestros expertos que tenemos en el webinar, que he visto varios por ahí. dónde nos pasa. ¿Dónde nos pasa justamente esas brechas? ¿Dónde se equivocamos o nos equivocamos más? Hasta ahora estamos un triple empate. Triple empate, muy bien. Definimos en penales, creo. Definiciones por penales. A ver, en el chat también están respondiendo en la verificación, en la identificación, ¿no? Les agradeceré poner las respuestas en el Menti para que sea un poco más esto. Y bueno, ya estamos dentro de casi la mitad de la sala ya con las respuestas. Y nuevamente repito la pregunta, ¿no? ¿Dónde está hoy la principal brecha de la gestión de riesgos críticos en la operación? ¿En la identificación, donde definimos, la implementación o la verificación? ¿Dónde está? ¿Dónde es esta brecha?
Bueno, y la verdad, Cristian, es que esto tiene una respuesta muy sencilla, ¿no? Fíjate cómo está un poco segmentada las respuestas. Miren, la gran oportunidad en el sector, la verdad es que somos, en mi experiencia de estos últimos años, somos muy buenos para identificar correctamente los riesgos críticos, ¿no? Incluso creo que somos buenos para determinar cuáles son realmente los controles. Sigue siendo todo un reto llegar a la implementación de los controles, pero donde está la gran oportunidad del sector es en comprobar cómo nosotros nos aseguramos en rutina, cómo nuestro sistema de gestión se asegura de que la verificación de los controles críticos es eficaz, ¿no? Porque si nosotros llegamos a una buena identificación, una buena definición, hacemos inversiones en implementar los controles críticos, porque algo importante que yo quiero compartir con ustedes es que cuando una organización toma este viaje, toma esta decisión de abordar la gestión de controles críticos, es muy importante entender que esto no se resuelve con buenas intenciones, ¿no? La gestión de controles críticos, al estar conectada con sistemas, a estar conectado con equipamiento, con la combinación de ellos, entonces requiere inversiones. Entonces, ¿dónde está el reto? Está en verificar, ¿no? Entonces, es importante entender que identificar el control es solo el comienzo, ¿no? Entonces, es importante gestionar y exigir una rutina de definición de su desempeño y verificarlo. Cómo yo espero que este control vaya a comportarse y cómo vamos a actuar como organización ante las desviaciones de este control. Entonces, una guía sencilla es, bueno, identificar cuál es el control, definir cómo se supone que debe actuar, y esto está conectado con el desempeño esperado o establecido, y verificar si está cumpliendo el desempeño esperado, ¿no? Porque es ahí donde realmente nosotros tenemos evidencia de la eficacia en campo del control. Lo otro es cuál es la postura de la compañía cuando estos controles se erosionan, ¿no? Y es ahí donde ante una desviación, cómo responden las organizaciones, ¿no? La cero tolerancia en la gestión de controles críticos es la clave para una gestión eficaz y es la única forma que pueda reducir la probabilidad de que un evento pueda materializarse a través de los controles preventivos o que actúe en caso de liberación de la energía para mitigar sus consecuencias. Ahora, ¿cómo sabemos si un control es eficaz? Es muy importante definir su eficacia. Uno, cómo esperamos que debe actuar, su función y desempeño esperado. Este desempeño, observarlo en campo, está cumpliendo la función esperada. Es ahí donde la figura de los dueños del control recae sobre el liderazgo, conectado con los riesgos críticos. Y por último, demostrar, ¿no? Tener la evidencia que este control es eficaz. Entonces, si el control es existente, bueno, hay un check para confirmar su presencia, pero lo más importante es demostrar si el control realmente cumple su función. Entonces, no confundamos el control existente con el control eficaz. Es ahí donde está el gran reto del sector minero. Entonces, un control también puede fallar y puede estar presente, y aún así perder eficacia. Entonces, ¿cómo se erosionan estos controles y cómo se erosiona su desempeño? Uno es es a través de los actos, que tiene que ver con decisiones o omisiones de las personas que afectan el desempeño del control. Dos, es los objetos, hay daño, desgaste, deterioro o condición inadecuada del elemento físico. Y tres, fallas de sensores, fallas de alarma, de comunicación o procesamiento. Entonces, entender la claridad de cómo puede fallar el control es una clave importante cuando abordamos el terreno de la gestión de controles críticos. ¿De quién es esta responsabilidad? Claramente es
es del líder, ¿no? Es del dueño del control. Y su responsabilidad es acompañar el control antes, durante y antes una desviación. Entonces, su primer rol es asegurar que el control está disponible, que está operativo, y esto es una condición de confirmar la condición antes de iniciar cualquier operación. Dos, observar, ¿no? Asegurarnos que hay eficacia, y esto se hace acompañando este proceso en campo. Y tres, ante una desviación, cómo nos comportamos, ¿no? Aplicamos nuestras políticas PARE y cuáles son nuestros principios de cero tolerancia ante desvíos o erosión de un control crítico. Entonces, ¿dónde ponemos al trabajador acá? En la claridad de que él entienda en la línea de fuego cuáles son los controles críticos que tienen que estar disponibles para él para no operar. Y es ahí donde conectamos esto con los comportamientos que salvan vidas, las reglas de oro, reglas que salvan vida, o como las organizaciones lo definan. Y es ahí donde también esto entra en el terreno de las políticas o derechos a decir no, a través de diferentes, del PARE o SPAR o diferentes formas que lo llamamos en las organizaciones. Importante que la gestión de controles críticos requiere competencia técnica. Esto es un proceso, es un viaje que hay que hacer con el liderazgo para generar en él el cierre de las brechas técnicas que lo hacen un líder gestor de controles críticos eficaz. Esto conecta con la disciplina operativa y es un ejemplo de compromiso visible y liderazgo en campo, ¿no? Es ahí donde nosotros necesitamos la presencia de nuestra primera línea de gerencia, asegurando la eficacia. La eficacia tiene niveles, ¿no? Tiene un nivel que debe ser asegurado inicialmente por el dueño del control, y debe haber un nivel que verifica al verificador, ¿no? Entonces es ahí donde hablamos de nuestras gerencias corporativas, de nuestro gerente general. Es un nivel más alto que se asegura, probablemente en una frecuencia más espaciada, de la eficacia de este control crítico en la operación, ¿no? Algunas preguntas que tenemos que comenzar a cambiar es comprobar documentos a comprender y verificar el riesgo, ¿no? Somos muy buenos para ver si hicieron el I+C, si hay un procedimiento de trabajo seguro, si hay orden de trabajo, si hay un PETAR, si hay un ATS, y hay que seguirlo haciendo, es parte del sistema. Pero empecemos también a cambiar un poco esta forma de pensar, en entender si hay verificación y hay comprensión del control crítico. Entonces siempre preguntemos, ¿cuál es el riesgo crítico de la tarea? ¿Qué control no podemos permitir que falle? Y tres, ¿cómo sabemos que ese control está siendo eficaz? Estas tres preguntas, cuando la ponemos en la cabecita de todos, desde el liderazgo hasta el último trabajador en el frente, donde se queman las papas, entonces comenzamos a generar una gestión de controles críticos eficaz, ¿no? Verificar no es comprobar que el control existe. Verificar es comprobar que mantiene su desempeño y que no se erosiona en rutina. Entonces, al final, por eso hablamos en este webinar de la gestión de riesgos críticos, de la teoría a la práctica. Entonces, bueno, la teoría es sencilla, la teoría hoy día está a la mano de todas las guías del ICMM, están a la mano, ¿no? Lo importante es, Cristian, entender cómo llevamos esto realmente al campo, ¿no? ¿Qué harían, no? ¿Qué sugieres, Cristian? Sí, mira, yo justo retomo lo que comentaste, ¿no? El control puede existir, puede ser muy bueno, pero no necesariamente es un control eficaz, ¿no? Y justamente ese es el reto, ¿no? Llevémoslo al campo, ¿no? Y aquí justo hay una pregunta también para todos los que nos están siguiendo, que genera una situación. Durante una verificación, digamos que se identifica que un control crítico está implementado, existe, está implementado, pero no cumple con su criterio de rendimiento, es decir, no está en las alturas de la eficacia que debería estar. ¿Qué es lo que nosotros haríamos? Continuar
con el control ya instalado, con el que está funcionando, con el que está implementado. ¿Autorizamos continuar previa revisada de la línea de mando del supervisor? ¿O corregimos, paralizamos, corregimos la falla y verificamos nuevamente? ¿Cuál sería la respuesta que ustedes tomarían o cuál en su experiencia se ha tomado y pueden dar una mejor continuidad? Ahí les vamos a poner nuevamente eh, el, el control para el acceso para el ingreso para poder responder esta pregunta. Ahí tenemos el QR y tenemos obviamente nuevamente el acceso a la página, que la vamos a poner nuevamente en el chat, con el código de verificación para que puedan dar su respuesta. Nuevamente, mientras van ingresando, vamos a formular la pregunta. Que buscamos hacer una verificación en campo, como bien lo comentaba Astolfo, y el control crítico sí está implementado. Verificamos la existencia del control, pero no cumple con el criterio de eficacia. ¿Qué haríamos? ¿Continuamos, autorizamos o corregimos? ¿Cuál de las tres es la que nosotros haríamos o cuál de las tres son las que se hace generalmente en las operaciones en las que hemos estado? Aquí también puede generar un debate, Astolfo, ¿no? Claramente, puede haber un debate. ¿Será que, bueno, priorizamos la producción Así y es. continuamos con nuestros controles del hiper de línea base? O bueno, autorizamos, hacemos una revisión y seguimos con la chamba. O finalmente, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la postura de un líder eficaz de gestión de controles críticos? A veces pasa, ¿no? Que la presión de hacer el trabajo te dicen, oye, pero el control existe, ese es el que está estipulado, ese es el que está en el IPRC, es el que vota el uptime. Ok, está implementado, ¿no? No es que no exista, pero la eficacia está cuestionado, ¿no? Algo que suele ocurrir, Cristian, que es muy común en el sector minero, es mira, cuando la ley, el volumen de producción, cuando los números de producción están, el sistema funciona bien, ¿no? Pero cuando la ley no está, el tonelaje no está, los mineros nos ponemos creativos, ¿no? La creatividad nos aborda. Entonces, es ahí donde entramos ante la incompatibilidad de objetivos que sí pueden llevarnos por continuar o por autorizar. Y qué bien que la mayoría de los que están participando en este webinar tienen claro que esta es la clave de la gestión de controles críticos, ¿no? Paralizar, corregir la falla y sí reordenarnos y verificar nuevamente. Un control, los controles no son infalibles, los controles críticos a estar inmersos en procesos que son dinámicos, el macizo rocoso de disparo a disparo se mueve, la planta de guardia a guardia cambian los blending, todo cambia en la mina. Entonces, la probabilidad de que un control se erosione siempre va a estar presente. Entonces, ¿cuál es la importancia de todo esto? Bueno, que nuestro mecanismo de verificación realmente sea eficaz, ¿no? Y que ante esa verificación yo sea capaz de detener la operación. Es entonces cuando el control crítico entra en el terreno de la no negociación, ¿no? Esto merece una acción inmediata que parte de identificar que el control no cumple, de paralizar la operación, de corregir la falla del control y, bueno, mantener un proceso eficaz de verificación de la sostenibilidad del control antes de continuar con la operación. Entonces, en resumen, la cero tolerancia al desvío es la clave en la gestión de los controles críticos. Esto nos lleva a tres grandes sanciones de la teoría a la práctica, ¿no? Uno, identifiquemos los riesgos capaces de generar consecuencias graves. Eso es una gran reflexión con la que yo los dejo. Dos, asegurar que los controles críticos están y cómo deben desempeñarse. Y por último, un proceso eficaz de verificación y aseguramiento de la no erosión del control. Entonces, esto tiene que estar en rutina, no es un proceso paralelo, debe ser parte del sistema, no podemos verlo como una gestión aislada, entonces hay que integrarlo a la operación y hay que incorporarlo en el chip de gestión
de riesgos de nuestros líderes. Importante entonces entender que para una gestión eficaz de riesgos críticos debemos diagnosticar, es importante sí entender cuáles son las brechas que el liderazgo tiene para una gestión de riesgos críticos efectiva, entender cuáles son nuestros riesgos críticos y verificar los controles críticos. Para ello hay que formar, hay que desarrollar competencia, es muy importante desarrollar competencia, generar nuestros facilitadores o nuestra comunidad de Boktai, entender con crear equipos multidisciplinarios para generar definición de criterios de rendimiento y verificación claros, entrenar, convertir el conocimiento en decisiones. Esto es muy importante porque el conocimiento en decisiones se traduce en actos observables y es así como nosotros nos comportamos en la mina. Implementar esto, pero a través de una gestión integrada a nuestro sistema. La gestión de controles críticos no es una corriente de gestión aislada, tiene que estar en la rutina de liderazgo de la mina. Y por último, bueno, trabajar en fortalecer la disciplina operativa, el seguimiento y la mejora continua, ¿no? Estos principios son los que al final nos ayudan en términos de transformación de la cultura a movernos en la curva de Brackley. Muchas veces las organizaciones se preguntan por qué yo, no, a pesar de que tengo años trabajando en mi sistema de gestión, no logro salir de la dependencia con habilidad. Y tiene que ver un poco con esto, tiene que ver con cómo yo hago que mi liderazgo evolucione en una gestión de riesgos integral. Miren, una gestión eficaz requiere liderazgo, requiere competencia técnica, requiere disciplina y requiere acompañamiento en campo. Si estos conceptos están presentes en la organización, entonces créame que van por buen camino para hacer que esto sea sostenible en el tiempo. Entonces, yo les agradezco mucho, creo que hay mucho trabajo por hacer todavía en el sector minero, creo que hemos avanzado mucho en los últimos 6, 7 años, pero hay trabajo que hacer en crear competencia técnica. Gracias, Cristian, y bueno, creo que a través de Traincer tenemos un aliado para fortalecer todos estos procesos. Sí, Astolfo. Bueno, muchísimas gracias. Yo sé que el tiempo queda a veces muy corto para desarrollar este tema. Creo que justo uno de los comentarios que hicieron en la segunda encuesta, si no me equivoco, lo comentó Miguel, indicaba que esto era también no negociable, ¿no? El tema de no dejar que el control crítico no tenga la eficacia que debería tener. Y eso también nos lleva a tomar mucha lección de cómo están implementados, ¿no? Si encontramos un control crítico que no tenga la eficacia, es la revisión de los demás, ¿no? que debemos revisar. Nosotros, antes de pasar a la parte de preguntas, quería justamente complementar esta parte con lo que nosotros como Traincer también buscamos dentro de la alianza estratégica para el tema de la toma de decisiones correcta, ¿no? Muchas veces tenemos esa relación también del control crítico con las decisiones que a veces tenemos que tomar en campo que finalmente terminan en una decisión de personas. Pero este tipo de competencias también se pueden generar y pueden generar tipo de valor y reforzarlo mediante una formación mucho más especializada y específica a las necesidades que nosotros tenemos. En ese sentido, Traincer tiene un lenguaje de formación de aprendizaje que es justamente enfocada a personas adultas, al área laboral, y que va desde la teoría a la práctica, que no solamente genera talleres que van un poco más al tema del cuestionamiento, al poder concretar algunos conceptos obviamente básicos, normativos y de fondo que deben tener en cada tema, pero también el tema justamente de llevarlos a un aprendizaje donde podamos resolver la parte práctica con algún tipo de ensayo o de módulo que ya establece ciertos puntos de evaluación para ver si se ha entendido o no el concepto y el seguimiento a campo, que es el otro punto para la verificación de este tipo de competencias. Como Traincer, nosotros contamos ya con
con un aprendizaje basado en el tema de competencias. Lo tenemos ya también a través de plataformas digitales donde generamos justamente las evaluaciones en línea y los talleres en línea. Y los que obviamente generan los cursos son docentes capacitados, entrenados y expertos en los temas. Hay gente que hay cursos muy específicos como tema de voladuras, como tema de esto, no lo dicta cualquier persona, sino personas específicas en los temas. Y contamos con un centro de entrenamiento también ubicado aquí en Lima, que tenemos una serie de módulos de aprendizaje que tenemos para todos los puntos, ¿no? Eh, yo quería terminar esta presentación, no sé si hablando un poco de lo que tú mencionabas, ¿no? De la gestión, de la teoría de la práctica, esta gestión eficaz de riesgos críticos que genera justamente enfoque mucho en los líderes que necesitamos reconocer, decidir, actuar y tomar justamente esas decisiones en los momentos más eh, las decisiones oportunas y seguras en los momentos más críticos que podamos tener, ¿no? Formamos, entrenamos y acompañamos para poder llegar a fortalecer esas competencias y tomar esas mejores condiciones en la parte de decisiones, ¿no? Desde ese punto, Trainser conecta justamente esa gestión técnica del riesgo y aporta en esa parte de comportamiento y decisiones que lideran la operación, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos la competencia, el conocimiento y también lo damos a conocer a todos los participantes para que ustedes puedan tener como referencia también a Trainser para cualquier punto que nosotros necesitamos reforzar en el tema de campo, de entrenamiento, de formación, de una formación que no es la tradicional, sino que busca inyectar justamente esas competencias necesarias a las personas para que puedan implementar y respetar los controles críticos que también se tienen en todas las operaciones, ¿no? Buscamos ser ese aliado estratégico. Ahora, antes de pasar a las preguntas, ya para poder que nos pueda resolver las consultas Stolfo, quiero recordarles que, como los dije al inicio, nosotros vamos a entregar, este webinar va a tener un entregable, algo que para ustedes pueda tener un valor y que pueda ayudarlos a tener una guía, una decisión, una información que les pueda ayudar a tomar buenas decisiones. Y vamos a dejar una guía práctica para la definición de controles críticos en campo. Es una guía en la cual va a estar contemplada en preguntas claves, ¿no? De orientación, de verificación del desempeño, identificación de desviaciones y criterios de evaluación. ¿Cómo vamos a hacer el envío de esta guía práctica de definición de controles críticos? Lo vamos a hacer mediante correo. El día lunes o martes les está llegando a todos al correo, a todos los que están inscritos. Para eso también, por favor, les agradezco en el chat, acabamos de dejar nuevamente, para los que no han llenado el formulario, que puedan llenar sus datos, porque a través de los inscritos en el formulario, nosotros vamos a poder hacer el envío de esta información para ustedes, ¿no? Antes de irnos, vamos con las preguntas, que es muy importante. Aquí tengo algunas preguntas. Vamos a comenzar con las que tenemos aquí en el chat, con Prevención Real. Y dice, ¿cómo nos ayuda la gestión de reportabilidad de actos y condiciones enfocado a riesgos críticos, sabiendo que una no conformidad de este tipo pudo haber sido una lesión grave o fatal? Bueno, en mi experiencia, la gestión de reportes de actos y condiciones es una herramienta del sistema de gestión claramente que al ser parte de nuestros paquetes de seguridad, índice de desempeños de seguridad, pone al líder en campo, ¿no? Esto está diseñado para que los líderes, gerentes, superintendentes, supervisores, hagan presencia en campo. Entonces, a través de estos recorridos o estas caminatas que están desarrolladas para, bien sea a través de un programa de observación de comportamientos o la ruta de las inspecciones de rutina, podrían ser un mecanismo para identificar la erosión de un control, ¿no? Entonces, lo que es importante es que nuestras herramientas de gestión estén conectadas con
gestión eficaz de los controles críticos, que es no tolerable que tenga erosión en la mina y que no, y eso es lo que ponemos en la cabeza de todos, ¿no? Y esto, pues a través de esta herramienta que nos pone en campo, pues creo que es potencia la verificación de la eficacia de los controles, ¿no? Junto con un programa formal de verificación de eficacia, creo que es muy potente. Siempre que lo conectemos con lo que, con los controles que no son negociables de erosión en mina. Perfecto, clarísimo. Yo creo que también el tener siempre más controles y más controles nunca es la fórmula, ¿no? No, nunca es la fórmula real, sino tener los controles necesarios y efectivos que necesitamos. Aquí tenemos otra pregunta que vino bueno, por los chats de WhatsApp que también están conectados y nos dice, en la parte de identificación de los controles críticos, ¿cómo realmente podemos verificar que los controles sean los reales o los necesarios que debimos identificar previamente? Muy buena pregunta porque es ahí donde hay una oportunidad en el sector, ¿no? Lo que hablamos, la gestión de controles críticos no es tener más controles, ¿no? Es tener los necesarios para los eventos no deseados. La guía básica es, bueno, sí, hay que partir de nuestro hiper de línea base. Nuestro hiper de línea base debe tener la criticidad del riesgo en las diferentes formas de presentarlo en las matrices de riesgo. Lo común es alto, medio, bajo. Yo debería enfocarme en los riesgos altos. También ir al histórico de los indicadores, ¿no? De seguridad, abordar las causas raíces o los riesgos que han estado conectados con mis accidentes o mis fatales o el comportamiento de mis indicadores con qué está conectado, ¿no? También creo que ya el benchmarking de la minería está trazado, conectar los métodos de explotación, conectar los procesos de las operaciones mineras, bien sea para tajo abierto o minería subterránea, es importante también para identificar cuáles son los riesgos que debería abordar. Por ejemplo, hay operaciones mineras en las que yo he trabajado donde, por ejemplo, un riesgo con método de explotación sublevel caving estaba en una mina A y en otra mina B no teníamos sublevel caving, no teníamos sublevel stopping o taladros largos. En esta mina A identificamos un riesgo crítico que era el riesgo crítico de irrupción o soplo, como lo llamamos en la mina, y en la mina B pues no estaba presente este riesgo, pero al final al ser un riesgo corporativo, quedó definido como uno de los riesgos foco de actuación en la mina. Pero va a depender de eso, no va a depender del histórico de la mina, va a depender de sus procesos, de sus métodos de explotación, ir al histórico de eventos, de las investigaciones de los accidentes, en las diferentes metodologías. Nos debería dar una guía en dónde enfocarnos. Lo otro, siempre tengan presente que la gestión de controles críticos está hecho para evitar eventos catastróficos. Está hecho para evitar eventos catastróficos. Los eventos de rutina se generan en el nivel táctico y en el nivel operativo. La gestión de controles críticos está hecho para pensar en los potenciales 4 o 5, ¿no? Excelente, excelente. Tenemos una última pregunta, Astolfo. Indican que para los trabajos o las operaciones de mediana minería, donde las instalaciones aún no han sido totalmente renovadas, al momento de aplicar los Bob Time, ¿qué otras consideraciones se debe tener en cuenta para saber que lo estamos haciendo bien? Muy buena pregunta, qué buena pregunta. Miren, ¿qué es lo que nos ocurre en la mediana minería, no? En la mediana minería, claramente los presupuestos
son más acotados, ¿no? Implementar gestión de controles críticos es una decisión estratégica de las organizaciones. Y si bien es cierto, podemos arrancar nuestro programa partiendo de, uno, el entrenamiento de los líderes y de la formación de las comunidades de Boktai para luego, sobre los riesgos críticos identificados, abordar el desarrollo de los Boktai. Lo importante en la mediana minería es hacer que este Boktai, que me va a llevar a mis controles preventivos y mis controles mitigantes, tenga la claridad de que nosotros gestionamos controles críticos los que tenemos en la mina, ¿no? A veces hacemos un Boktai soñador, pero ese sueño no está en la mina. Entonces, mi recomendación es, sí, hay que identificar el sueño, hacia dónde queremos ir. Es importante, eso es una etapa madura o una etapa avanzada. ¿Qué hago yo en este momento? Entonces, mi sugerencia es, bueno, yo tengo que abordar los controles que tengo en la mina y los que puedo pagar. Y ese será para ese momento el control crítico que yo tengo que asegurarme que puedo mantener y poner esto en un plan de mediano y sí, creo que de mediano plazo a 2, 3 años, y ir escalando en mi CAPEX hasta llegar a una etapa avanzada. Para la mediana minería, esto es un proceso, ¿no? Esto es un proceso que si lo abordo con sueños, termino muriendo de desengaños, ¿no? Lo que necesitamos es realmente aterrizar qué controles realmente hay y hacia dónde quiero ir en el mediano plazo, y esto requiere de un blue sky, de definir CAPEX y de ir distribuyendo esto a un horizonte de 2 a 3 años, ¿no? Eso es un poco mi recomendación. Excelente, también clarísimo, clarísimo, Astolfo. Bueno, las preguntas que quedaron sin respuesta, igual las vamos a responder y las vamos a enviar a los correos a través de la inscripción que hemos hecho, igual que con la guía práctica de definición de controles, de la eficacia. Así que para poder terminar y agradecer a nuestra ponente, agradeceré por favor todos nos apoyen prendiendo las cámaras para poder tomar una evidencia, una foto, un recuerdo de este primer webinar, y poder estar también agradeciendo acá al ingeniero Astolfo Romero por el gran webinar y la gran explicación que nos ha dado. Gracias. En temas de controles críticos, ¿verdad? Astolfo, muy buena presentación, muchísimas gracias. Agradeceré por favor todos prendan un momento la cámara para poder tomar una pequeña evidencia de lo que nosotros hemos compartido el día de hoy, y espero que haya podido servir a ustedes como guía, como cuestionamiento y como tema interesante dentro de este webinar. Yo sé que los tiempos a veces son premiantes, pero estamos cumpliendo con el horario y creo que hemos llegado muy bien con el objetivo. No, yo agradecerles, Cristian, y a todos su participación en este importante conversatorio. Hay mucho para hablar de esto. Creo que podríamos pasar horas conversando de estos temas. Veo varios conocidos, varias especialistas en este importante tema. Y nada, yo invitarlos a que no se cansen con esto. Esto, cuando lo conectamos, lo que necesita es respirar, ponerlo en un plan de corto, mediano y por qué no de largo plazo, porque esto es un proceso. Si realmente queremos que esto sea sistémico y que se haga parte del sistema, tenemos que ir dosificándolo y poniéndolo en el chip de nuestros líderes y en los chips de nuestros trabajadores. Entonces, a eso yo los invito. Muchísimas gracias y nada, Cristian, a tu orden para seguir abordando estos temas. Muchísimas gracias, Astolfo, y a todos los participantes, y ya les estaremos dando la información que le hemos prometido por el correo, y atentos a nuestros siguientes webinars. Muchísimas gracias, Astolfo, y a todos. Muchas gracias. Gracias, Cristian.